Bien, vamos a empezar con el capítulo 1 del libro Análisis contingencial, un análisis psicológico interconductual para el campo aplicado de la doctora María de Lourdes Rodríguez Campuzano en el 2002. Es una doctora mexicana, como pueden ver, y ahí estaría la portada del libro y la foto de la autora. Vamos a ver acá el capítulo 1, que consiste en el desarrollo histórico de la psicología interconductual aplicada. Aquí vamos a encontrar de que el padre del interconductismo, recordando algunas cuestiones, fue Jacob Robert Cantor, quien crea el sistema teórico interconductual Cantor influiría en el autor Emilio Ribes Iniesta junto a Francisco López para crear la teoría del desligamiento funcional. Estos autores, principalmente Ribes, lo crearía influenciado también por algunos filósofos, como vendrían a ser Aristóteles, Ludwig Wittgenstein o Gilbert Ryle. Ya a partir de esta teoría del desligamiento funcional dentro del sistema interconductual propuesto originalmente por Cantor, pues se van a crear algunos métodos o teorías ya más tecnológicas, como sería el análisis contingencial, desarrollados por la autora Lambda y por la doctora Campuzano, que vendrían a ser las autoras de, Campuzano vendría a ser la autora de este libro que estamos iniciando. Lo primero que vamos a ver, lo primero que plantea en este capítulo 1, es un contexto general de la obra en términos del desarrollo histórico. O sea, el surgimiento de la psicología aplicada, luego el análisis conductual aplicado, y luego cuando ya llega el enfoque cognitivo, hasta llegar al estado actual de la psicología aplicada. Esta es una historia de la psicología aplicada, no de la psicología en general. Entonces, inicia primero, en la etapa de surgimiento de la psicología aplicada, vamos a poner 3 estadios, por decirlo, que sería el inicio de la psicología como profesión, las terapias de conducta y la modificación de conducta. Ya posteriormente encontraríamos lo que es el análisis conductual aplicado, y ya donde aquí podríamos decir que la terapia de conducta es como los inicios de la psicología conductual aplicada. La modificación de conducta ya es un poquito más desarrollada y más diversificada en cuanto a ámbitos de aplicación. Y el análisis conductual aplicado ya sería una etapa de auge. Podríamos mencionar que la etapa de terapia de conducta y modificación de conducta estaban más centradas en las técnicas como tal. En cambio, el análisis conductual aplicado, como el nombre indica, le daría más énfasis al análisis y también a las técnicas, pero ya no sería solo técnicas, sino sería análisis y técnicas. Y bueno, ya posteriormente vendría el enfoque cognitivo, donde encontraríamos las propuestas mediacionales, las ciencias cognitivas y las técnicas de modificación cognitiva de la conducta, hasta que llegamos al estado actual, donde encontramos una desconexión entre psicoterapia e investigación básica y constante aparición de nuevos enfoques conceptuales. Entonces comenzamos con la primera parte del periodo, que sería el surgimiento de la psicología aplicada. Aquí es el inicio de la psicología como profesión. Encontramos de que en este periodo la psicología estaba más orientada por la demanda social de la población. Es decir, aquí como pueden ver que dice, la teoría es un producto de la práctica basada en el modelo médico y la filosofía. Es decir, no había como tal una teoría psicológica basada de la investigación experimental, o las que habían, pues no estaban muy conectadas con la investigación aplicada. Aquí podríamos ver que habían algunos estudios experimentales, pero centrados en el estudio de la mente. Aquí podríamos pensar en los estudios de Wilhelm Wundt, que eran estudios más y de tipo introspectivo y que realmente no tenían mucha aplicación práctica. Entonces estaba como que muy desconectado, y es en estos contextos donde por la demanda social en cuanto a la atención de trastornos, la demanda educativa o medición de aptitudes, empiezan a surgir lo que son el psicoanálisis y la psicología diferencial. En este contexto donde se encuentran que hay donde se encuentra
que hay aparentes trastornos, por decirlo, pero que no se sabe cuál es su origen en términos orgánicos y se asume que sería un origen psicológico. Ahí surge el psicoanálisis. Y bueno, la psicología diferencial más que nada para medir las aptitudes mentales, por decirlo, de sus estudiantes. Ahí surgen conceptos como, bueno, ya un poquito más adelante, se desarrolla más durante la Primera Guerra Mundial lo que es la psicometría. Y ahí ya o sea, y ya empiezan a surgir conceptos como lo que es la inteligencia durante esta primera etapa y ya con la psicometría ya digamos como que ya queda más asentado en algunas ya propuestas de entrenamiento militar, o sea, para seleccionar personas para ir al ejército. Ya en la Segunda Guerra Mundial ya se generaliza también lo que es el estudio de la salud mental y la ingeniería humana. Sin embargo, estas propuestas, como mencionaba, la teoría psicológica derivaba más de la práctica profesional que de la investigación básica. En estos contextos, pues ya empiezan a surgir un poco ya lo que es la investigación básica experimental propiamente. Estudios como los del reflejo condicionado de Iván Petrovich Pavlov y de otros autores como Sechenov o Bechterev. En estudios de la reflexología rusa, que vendría a ser el paradigma del reflejo. Esta base pues va a ser muy importante, junto también con estudios ya de autores estadounidenses, estadounidenses, como en lo que es la psicología experimental comparada, donde resaltan los estudios de Edward Lee Thorndike, los estudios también de John Watson, que plantearía la filosofía del conductismo, y también los estudios en el condicionamiento operante de Burroughs Frederick Skinner. Aquí recordaríamos de Thorndike su estudio famoso con el gato en la caja problema mediante lo que es el aprendizaje por ensayo y error, con lo cual él logra descubrir la llamada ley del efecto, que Skinner la desarrollaría con más detalle en lo que sería el condicionamiento operante. Y el conductismo como filosofía de la ciencia psicológica estaría orientando para poder digamos, este desarrollo pueda ir en auge, digamos, en aumento de lo que es más que nada la investigación básica. Ya con estos inicios de desarrollo de investigación básica, ya autores como Joseph Wolpe o Richard Lazarus, Joseph Wolpe en Sudáfrica y Lazarus en Estados Unidos, podrían desarrollar algunas técnicas para el ámbito de la terapia de conducta, es decir, para el ámbito de la atención individual y algunos problemas de salud. Joseph Wolpe desarrolla técnicas como la de sensibilización sistemática y Richard Lazarus técnicas de afrontamiento del estrés. Algo que se podrán dar cuenta es que en esta primera etapa lo que se buscaba más que nada era la regulación emocional y poder regular estados afectivos como podrían ser la ansiedad, el estrés, el miedo, la ira, principalmente esto. Ya un poco más adelante vendría una etapa de modificación de conducta que sería un poco más desarrollada que la terapia de conducta. Aquí encontraríamos en Inglaterra autores como Eysenck, que desarrollaría la psicología experimental en el ámbito clínico, y se desarrollarían técnicas como la graduación de tarea, el biofeedback, la inundación, el modelamiento, la terapia aversiva. Mientras tanto, en Estados Unidos se desarrollarían técnicas como la saciación, la autohipnosis, el autocontrol, el ensayo conductual y el condicionamiento encubierto. Y también autores como Sidney Bilyeu desarrollarían procedimientos de condicionamiento operante en niños. Aquí destacaría lo que es el estudio de la operante libre y el ensayo discreto, que habían sido ya estudiados por Skinner en su laboratorio con animales, pero Bilyeu pudo utilizarlo para estudiar la conducta infantil. Posteriormente, bueno, ya más que posteriormente, aquí hay algunas características de este periodo de la modificación de conducta. Es que primero se hacía la investigación básica del laboratorio y luego ya la tecnología eficaz basada en estos estudios de investigación básica.
El objetivo en esta etapa bueno, algunos presupuestos era que la conducta anormal se aprende y se modifica por principios conductuales. Se plantean conceptos surgidos del laboratorio, se prioriza la conducta manifiesta al margen de eventos privados o cognitivos, aunque esto es relativo, ya que como hemos visto, te está hablando también de técnicas de condicionamiento encubierto. Se hace mucho énfasis en la medición para poder demostrar que las terapias y las intervenciones dan resultados, y se desarrollan técnicas estandarizadas, es decir, técnicas que puedan ser efectivas para cierto tipo de casos. Aquí podríamos mencionar que un poco la diferencia entre terapia de conducta y modificación de conducta es que la modificación de conducta ya está más desarrollada y diversificada a otros ámbitos, además del de la terapia. Sin embargo, algo que tienen ambos en común es que había como que el énfasis a nivel de las técnicas. O sea, el énfasis estaba en las técnicas que podrían servir para modificar ciertas conductas. Y bueno, se puede decir que aquí es como que una etapa en la que en la terapia de conducta donde la relación, o sea, a ver, cuando vimos acá inicios de la psicología como profesión, veíamos que la psicología básica y aplicada estaban como que separadas. La psicología básica, para hacer una idea, sería la investigación experimental orientada a averiguar cómo funcionan los procesos psicológicos o conductuales, mientras que la investigación aplicada se orientaría en averiguar cómo se pueden utilizar estos conocimientos para poder solucionar problemas sociales. Pero en esta etapa de inicio, recordamos, la psicología estaba muy orientada por el ámbito de pura aplicación y no tenía casi contacto con la investigación básica. Ya durante la etapa de terapia de conducta, ya esto empieza a cambiar y hay como que una cierta integración. Ya en la etapa de modificación de conducta, la integración ya se da un poco más, ya están un poco más integrados. Y en la etapa ya de análisis conductual aplicado, que aquí ya se diferenciaría con las etapas anteriores que estaban muy enfocadas en las técnicas, aquí ya estaría más enfocado en el análisis, o sea, para evaluar casos particulares y determinar las mejores técnicas a aplicar según el caso. Y ya la integración entre psicología básica y psicología aplicada ya estaría mucho más consolidada, yendo de la mano lo que es la filosofía del conductismo radical, ya no tanto basada en el conductismo clásico de Watson, sino más en el conductismo radical de Skinner. La teoría, que vendría a ser la del condicionamiento clásico y el condicionamiento operante, que unificarían, digamos, las prácticas psicológicas a nivel aplicado, la investigación en el análisis experimental de la conducta y las aplicaciones de técnicas útiles en diferentes ámbitos. Estos 4 aspectos estaban ya más consolidados, más integrados. Esto sería más que nada por ahí a mediados de los años 60 hasta mediados de los 70. Sería como que el auge de la ciencia conductual a nivel aplicado. Sin embargo, durante esta etapa podríamos decir de que habían ciertas limitaciones en el estudio aplicado del comportamiento humano. Y es que no se lograba abarcar la complejidad del comportamiento humano, porque claro, o sea, todavía la psicología conductual todavía estaba en proceso de desarrollo, entonces todavía no era capaz de lograr ciertas explicaciones que ya en posteriores estudios ya se irían desarrollando. También hay consecuentes que no eran programables. Algo característico de este periodo es que estaba muy orientado hacia el control ambiental de la conducta. O sea, en esta etapa del análisis conductual aplicado se consideraba que las variables ambientales controlaban la conducta del individuo. Y como habían aspectos del ambiente que no eran manipulables por los psicólogos, entonces esto limitaba la aplicación de las técnicas. También había un bajo control experimental en ambientes naturales, es decir, no se podía hacer un seguimiento constante
de las actividades cotidianas de las personas. Por lo tanto, tampoco se podría siempre verificar que las técnicas estuvieran dando resultados. Y también había un escaso mantenimiento y generalización de los logros. Es decir, se lograba modificar una conducta, pero fue una vez terminado el programa de modificación de conducta, estas conductas pues volvían a ser como antes del programa, o no se lograba que se dieran ante múltiples situaciones de la vida, sino era más como que, a ver, aprendiste a portarte bien en presencia de tu papá, pero cuando él no está te portas mal, o sea, no se lograba una generalización de los logros. Y bueno, y en ocasiones no se respondían a las contingencias, es decir, en ocasiones las modificaciones ambientales no daban resultados esperados. Durante esta época, los autores importantes, algunos de los tantos, eran Barrett Lindsley, Biot y Gold-Diamond, y muchos otros. Y bueno, haciendo mención a estas limitaciones de la época, es que se empieza un poco a abandonar esta perspectiva por algunos psicólogos. Otros lo han seguido manteniendo y lo han ido desarrollando todavía más de lo que estaba en esa época, ya que era, digamos, todavía en ese momento tenía muchas limitaciones y era como que todavía había que seguir perfeccionándolo para que pudiera funcionar bien. Pero también estas limitaciones dio un poco también entrada a lo que serían los llamados enfoques cognitivos. Aquí ya digamos que a mediados de los años 70, en adelante. Aquí podríamos mencionar de que antes de este periodo ya habían algunas propuestas llamadas conductismo mediacional, con autores como Clark Leonard Hull, autores como Edward Chase Tolman y Maurer. Estos autores planteaban algunas variables mediacionales. En el caso de Hull era un análisis matemático, se hacía. En el caso de Tolman, algunas variables cognitivas, digamos como el aprendizaje latente. Y en el caso de Maurer, pues Maurer se puede decir que era un alumno de Hull, aunque es un poco, sus teorías no, yo diría que no son tan mediacionales, o sea, en el sentido de que sigue dándole una explicación en base a la teoría del condicionamiento. Pero bueno, el asunto es de que estas ideas un poco de que hayan constructos hipotéticos que mediaran la relación entre estímulos y respuestas, pero sin ser ni estímulos ni respuestas, este planteamiento dio un poquito de puerta de entrada a lo que vendrían a ser las perspectivas cognitivas, aunque claro, en sí, estos autores no eran cognitivistas, eran conductistas, solo que la idea de variables mediacionales como que le dio un poco de puerta de entrada. Lo que ya sería más cognitivo propiamente, ya serían cuando surgen los modelos computacionales, donde se plantearía que el ser humano es como, bueno, el ser humano y los organismos, también no los animales, somos como computadoras que procesamos información. La información entra a modo de input, la información es procesada y va a salir a modo de output. Llegan también autores como Noam Chomsky, que plantea el generativismo, y digamos que Piaget con su epistemología genésica, que no es tan nueva para este punto, ya tenía ciertos años, pero aquí ya cobra mayor relevancia, sobre todo con sus alumnos. También se encuentran algunas etapas, como la etapa de clásica, donde se consideraba que le habían respuestas compuestas por eventos privados. Algo así como conducta pública y respuesta pública, respuesta privada. Ya en una etapa más neoclásica se plantean procesos mediadores entre el estímulo y la respuesta. Y en una etapa ya más cognitiva se plantea que hay una estructura independiente de la conducta, pero que organiza y genera conductas.
Eh, Estas, digamos, serían algunas propuestas de esta etapa de las ciencias cognitivas que llevarían o inspirarían técnicas de modificación cognitiva de la conducta. Aquí resaltarían las terapias cognitivas y terapia cognitivo-conductual, que tendrían fundamento en modelos cibernéticos de la psicopatología y conceptos representacionales. Aquí se desarrollarían técnicas como la terapia racional emotiva de Albert Ellis, el entrenamiento en autoinstrucciones, la terapia cognitiva de Aaron Beck, técnicas de afrontamiento, detención de pensamientos e inoculación del estrés. Y bueno, ya con esto llegaríamos a la etapa actual. Un problema, digamos, de esta etapa es de que esta integración, digamos, que se había logrado durante el análisis conductual aplicado entre filosofía, teoría, investigación y aplicación, se va perdiendo. Y cuando ya llegamos a la etapa actual, ya se encuentra como que una desconexión muy grande entre psicoterapia e investigación básica. O sea, lo que es la psicología aplicada ya no se encuentra tan vinculada a la práctica, bueno, o sea, lo que es la investigación básica ya no está tan vinculado a la práctica profesional de la mayoría de psicólogos, aunque sí de algunos. Encontramos que todavía permanecen algunos analistas de la conducta que han seguido insistiendo en querer mantener esta relación entre filosofía, tecnologías, teoría e investigación. Pero también han permanecido algunos psicólogos cognitivos que también podríamos decir de que relacionan estos aspectos, pero a su manera. También han aparecido nuevos enfoques conceptuales desde un punto de vista conductual. Ahí podríamos mencionar a las terapias de tercera generación o el mismo análisis contingencial. Y también aparecen propuestas pragmáticas que no tienen en sí una base teórica, sino que simplemente se crean por la pura demanda profesional, como se daba al inicio en los momentos iniciales de la psicología. También se empiezan a desarrollar nuevos ámbitos de aplicación. Recordamos que durante la etapa del análisis conductual aplicado habían muchos ámbitos de aplicación de la psicología, el ámbito educativo, penitenciario, de las empresas, pero también en se continúan desarrollando más áreas. Sin embargo, el aporte que el psicólogo logra dar a estas áreas es muy limitado, ya que al haber una desconexión entre la práctica profesional y la investigación básica, pues realmente el psicólogo no logra aportar como se esperaría que aporte. Y bueno, según la doctora Campuzano y también Emilio Rives, esto se debería a la falta de consenso sobre el objeto de estudio de la psicología. Si hubiera, digamos, una concordancia mayor, se podrían hablar en los mismos términos sobre cuál es la mejor forma para desarrollar la ciencia psicológica y así poder estudiar mejor todos estos aspectos, pero como hay mucha discrepancia, pues no se logra. Y bueno, esto sería todo lo que se abordaría. Entonces, como haciendo un resumen, podríamos decir de que al comienzo la relación entre investigación básica y aplicada era prácticamente nula. Luego, durante la terapia de conducta, en el ámbito de la salud e individual, ya empiezan a vincularse un poco más. Durante la etapa de la modificación de conducta ya es más diversificado los ámbitos de aplicación y la integración entre ciencia básica y aplicada es mayor. Ya en el análisis conductual aplicado, ya la integración es prácticamente total. Y durante esta etapa ya de mediados de los 70, con el enfoque cognitivo, se va un poco a poco, se vuelve a separar, hasta que llegamos al estado actual donde hay como una desconexión, prácticamente como regresando a los inicios de la psicología como profesión, donde estaba totalmente desconectado. Entonces, es ante esta necesidad de poder volver a conectar la investigación básica y la investigación aplicada, es que surge el análisis contingencial como una metodología que sirva de puente entre la investigación básica y la investigación aplicada, para que de esa forma los psicólogos aplicados, los profesionales de la psicología, puedan
estar revisando o informándose de estudios ya de investigación experimental sobre cómo funcionan los procesos conductuales y así poder poderlo adaptar a situaciones prácticas de la vida cotidiana y así ayudar a solucionar los problemas que las personas podemos tener. Y bueno, eso sería todo. Gracias.